Mateo capítulo 1, versículo 18, aunque se va a leer solamente hasta el 25. Vamos a estar cubriendo hasta el capítulo 2, versículo 15, pero solamente esta lectura será del 1:18 al 1:25. Así que la palabra del Señor dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Y como dije ahorita, Padre, maravíllanos con tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, siempre es un reto predicar en Navidad o predicar en Viernes Santo o Domingo de Resurrección. Y el reto se basa en que es el mismo tema. Todos los años el mismo tema. Todos los años en Navidad el nacimiento. Todos los años el Viernes Santo la crucifixión. Y hay veces que es un reto porque nosotros hay veces que nuestra mente, no sé si a usted le ha pasado, que cuando usted lee la Biblia y va a pasar por uno o dos versículos, ya que usted conoce de memoria, hay veces que hasta somos tentados a pasarlos por encima, porque los conocemos. Y hay veces que los temas ya recurrentes, como el nacimiento de Cristo, como su muerte en la cruz del Calvario, lamentablemente ha dejado de sorprendernos. Han dejado muchas veces de simplemente sorprendernos y quedar emocionados por ese tema. Hay veces que no es así. Y realmente es importante que nosotros entendamos que el nacimiento de Cristo fue algo sobrenatural, que no fue normal ese nacimiento, fue algo sobrenatural. Y cuando hablamos del nacimiento, que es lo primero que este texto nos enseña, vamos a ver el texto de manera general. Mateo nos presenta algo importante y usted va a ver ese patrón, y es que después de hablarnos de lo que pasó, nos va a hablar que lo que pasó es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El libro de Mateo nos enseña, o fue escrito para los judíos, para demostrar que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo y que Cristo es ese rey prometido. Así que ese niño que nació en Belén nació para ser rey. Así que miremos el nacimiento de manera general primero. Cuando vemos el nacimiento, dice el versículo 18, y el nacimiento de Jesús fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Es importante que entendamos que en aquel momento esa palabra desposada era un compromiso que duraba cerca de un año, donde el hombre tenía que demostrarle al papá de ella que podía sostenerla, que podía ser un hombre y casarse con ella. Así que José y María estaban comprometidos, aunque eso en aquel tiempo se veía como un matrimonio, ya que no se podía romper, pero todavía no se había dado el paso al matrimonio, estaba en ese proceso, era más un compromiso. Dice el texto que ellos todavía no habían consumado su matrimonio y que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Versículo 19. Y Jesús, su marido, siendo un hombre justo
y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Hay algo importante del nacimiento de Cristo. Y es que las estampas navideñas no son un retrato de lo que verdaderamente pasó. Cuando hablamos del nacimiento de Cristo, hablamos de una historia que tiene trama, una historia verdadera que tiene trama, que tiene pensamientos de traición, que tiene un establo con un montón de animales alrededor y sangre. O sea que cuando nosotros vemos, no sé, bueno, aquí está esa estampa, se ve eso lo más lindo con la estrella, pero realmente no fue así. Cuando María le dice a José que estaba embarazada y que ese embarazo era del Espíritu Santo, ¿qué usted cree que pensó José? ¿Qué pensaría un puertorriqueño? Me las pegó. Así que eso es trama. No se crean, aunque José... ¿Y qué hizo? Mira lo que dice el versículo 19. Pero José era un hombre justo, que cuando María le dijo eso, sabiendo él que la podían matar porque le había sido infiel, aparentaba ser infiel, la quería despedir en secreto para que nadie se enterara de eso y que así no la mataran. Así que un hombre despechado quería abandonar a su mujer en secreto. Esa es la estampa de Navidad. Esa es la estampa de natividad, el nacimiento. Un padre diciéndole, un José diciéndole a María, vete en secreto para que no te maten, porque ese hijo no es mío. Hubo una traición. ¿Qué pasó? Dice el versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, o sea que pensaba en cómo despedirla, pensaba en cómo dejarla, cómo dejarla en secreto, pero que no la maten, se ve que es justo ahí. Porque llega a ser otro hombre y hubiese dicho, no, me las pegó, que la maten. Él no, él era justo. Él decía, espérate, ¿cómo puedo yo separarme de ella y que ella no corra peligro? Dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, de la familia de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que José necesitó que un ángel se le revelara en sueño para él poder entender lo que estaba pasando. ¿Y qué dice? El cumplimiento, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Así que José entendió lo que el ángel estaba diciendo. Comprendió que estaba viviendo María el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, y él hizo específicamente lo que el ángel le dijo. Después que Mateo nos habla del relato y después nos dice que el nacimiento de Cristo es una profecía cumplida que fue desde el Antiguo Testamento en Isaías, pasa a la visita de los magos. Y cuando vemos los magos en el capítulo 2, versículo 1, esa narración de los magos vamos a ver que también es un cumplimiento de la profecía. Y comienza en el versículo 1 diciendo, pues después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo. Es importante, mis hermanos, que Belén, se entiende que para aquel tiempo Belén vivían algunas 300 personas. Era un lugar pequeño. Y estos magos, de momento dice que vinieron hasta después de nacer en Belén, en tiempos de Herodes, fueron unos magos de Oriente y llegaron a Jerusalén.
Esos magos de Oriente no eran hechiceros, no eran los magos como uno los piensa ahora, ¿cómo se llama esta serie de una varita y una cosa? ¿Cómo se llama esa cosa? Harry Potter. No eran magos de Harry Potter ni nada de esas cosas. Unas personas magos para aquel tiempo se conocía a unas personas que eran consejeros, sabios, eran astrólogos. Así que estos magos llegan a Jerusalén y dicen esto, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Eso es impresionante. Porque es una estrella, y lo veremos más adelante, una estrella que ellos vieron y esa estrella se movía y los guió específicamente a donde estaba el niño. Y es una estrella importante porque esa estrella se paró abajo donde estaba el niño, o arriba donde estaba el niño. Y una estrella que se mueve de esa manera, busqué los científicos que opinan de ella y realmente están tratando de buscar cosas humanas para poder explicar lo que era una estrella o esa estrella, pero hay que llegar a la conclusión que así como en el Antiguo Testamento Dios se le apareció una columna de nube y una columna de fuego guiando al pueblo, fue lo mismo que hizo Dios por medio de una estrella guiando a los magos. Y esos magos tenían bien claro quién era Jesús y lo veremos más adelante. Pero el versículo 2, imagínense ese evento. Ese evento dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el versículo 3 dice: y cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí comienza el trama. Si ubica el versículo 2, si puedes poner el versículo 2, la palabra rey en la Biblia está en mayúscula. Dice: ¿dónde está el rey? El rey de los judíos. Si ustedes ven, fue lo mismo que pusieron en la cruz de Cristo arriba, rey de los judíos. Pero cuando Mateo va a hablar de Herodes, versículo 3 dice: el rey Herodes, la palabra rey está en minúscula. Desde aquí Mateo está presentando una gran diferencia entre lo que es un rey terrenal y el rey de reyes, aún solamente con una letra, con la R mayúscula. Así que cuando Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Esa palabra se turbó significa se angustió. ¿Por qué usted cree que se angustió? ¿Ustedes creen que los magos le dijeron: hemos venido a adorar al rey? ¿Y qué era Herodes? Rey. Así que Herodes se angustió porque le comunicaron que había nacido el verdadero rey de los judíos. Y que el rey de los judíos no era Herodes. Así dice el versículo 4. Y vemos el cumplimiento. Dice: entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Así que él cogió a todos los escribas, a todos los sacerdotes, a todos los líderes religiosos, los reunió y le dijo: díganme qué dice el Antiguo Testamento. Bueno, en aquel tiempo no era el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Dije que no era el Antiguo Testamento porque era lo que ellos tenían. Hoy tenemos dividido el Antiguo y el Nuevo Testamento. En aquel tiempo era la Escritura que ellos tenían. Díganme qué dice la Escritura referente a cuándo o cómo o en dónde va a nacer el Mesías. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Así que el mismo patrón, una narrativa y después el cumplimiento del Antiguo Testamento.
Dios tenía todo planificado y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Y Mateo se encarga de decirnos eso. Por eso es difícil para el judío entender que Cristo es el Salvador. Y es difícil para ellos, pero cuando nosotros analizamos el Antiguo Testamento nos presenta un rey que iba a venir y el Nuevo Testamento nos presenta un rey que ya vino y llegó. Pero aún Cristo tuvo una gran oposición de Herodes y de las personas. Y miremos la oposición, dice: entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. ¿Qué usted cree? Qué listo, ¿ah? Sí, cuando ustedes lo encuentren, avísenme que yo voy para allá a adorarle. Sí. Como diríamos antes, sí, Pepe. Sí, que vas a ir allá a adorarle. Y dice: y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros presentando obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Si ustedes ven, ¿de dónde sale que son 3 reyes magos? Yo no sé, yo creo que los muchachos ya no hacen eso, pero nosotros cuando éramos más niños, mirábamos las estrellas y cuando veíamos 3 estrellas juntas, ¿qué decíamos? Eso, ahí están los 3 reyes magos. Diantre, que muchas cosas nosotros creíamos antes, ¿verdad? Y la estrella que más brillaba era la de ¿quién? Algunos decían la de Santa Claus, otros decían de otra gente, pero la estrella que más brillaba era Santa Claus para mí, y las 3 estrellas juntas, los 3 reyes magos. ¿Sabe de dónde salieron los 3 reyes magos? Que la gente interpretó de los regalos que eran 3. Entonces, como los regalos fueron 3, según esto dice obsequios de oro, dice obsequios de oro, incienso y mirra. No está diciendo que son 3 obsequios, sino que los obsequios que llevaron, los obsequios eran de oro, de incienso y de mirra. Y de ahí sale la historia de que son 3 reyes magos. Pero realmente no se sabe cuánto eran los magos. Y tampoco los magos eran reyes. No eran reyes. Eran personas, astrólogos, consejeros, no eran reyes. Así que si usted quiere seguir diciéndole a sus hijos que vienen los 3 reyes magos y ser parte de eso, allá ustedes con Dios. No. Pero por lo menos no diga que son reyes magos, porque no son reyes, son magos. Ellos fueron a adorar al único rey verdadero, que es Cristo. Así que después de eso ellos se van, y Mateo 2:13 dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño, es el 2:13, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Mis hermanos, por eso es que ahorita yo decía que la visión de un pesebre y del nacimiento de Cristo está muy romantizada. Cristo desde el principio, desde un recién nacido, él tuvo oposición. ¿Y qué hizo Herodes? Herodes dio un edicto y mató a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Ustedes saben cuánta gente se estima que vivía allá en Jerusalén? Cerca de 1 millón. Cerca de 1 millón de judíos. Escuche bien, cerca de 1 millón de judíos. Y a ese 1 millón de judíos, Herodes envió un edicto. Todos los niños de 2 años hacia abajo hay que matarlos. ¿Cuántos niños usted cree que murió? Si había 1 millón de personas. Un montón de niños. Un montón de niños. Y no tan solo eso. Si uno puede decir,
Gente, pero ese Herodes era terrible. ¿Cómo Herodes tenía un corazón así? Ese era Herodes el Grande. ¿Por qué? Bueno, para que tenga una idea, Herodes mató a sus hijos para que no le quitaran el trono. Y un hombre que está dispuesto a matar a sus hijos por su trono, imagínense eso. Él mató a sus hijos para que no le quitaran el trono. Y de momento, unos magos le dicen, nació el rey. ¿Qué usted cree que él va a hacer? Los voy a matar. Porque si fui capaz de matar a mis hijos, soy capaz de matar al hijo del otro. Porque se supone que sea más fácil para alguien matar al hijo del otro que su propio hijo. Y eso fue lo que hizo Herodes. Entonces, Dios, sabiendo todo esto, se le apareció a José en sueño y le dijo, sal a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Y el versículo 15, volvemos al cumplimiento de la Escritura, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. O sea que todo lo que pasó estaba profetizado. Ahora, ¿qué este texto resalta? Que es importante que nosotros meditemos o sigamos meditando, porque es un tema que ya conocemos. Lo primero que este texto resalta es la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús. Y yo sé que es un tema que la mayoría de ustedes conocen y es algo que debe seguir sorprendiéndonos. Y es que Cristo tiene dos naturalezas. Y esas dos naturalezas es uno de los secretos o de los misterios más grandes de la Escritura. Pero este evento del 1:18 al 25 nos presenta claramente esa doble naturaleza de Cristo. 100% Dios y 100% hombre. Y cuando hablamos del 100% Dios y vemos el versículo 18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Así que el nacimiento virginal de Cristo es una de las doctrinas fundamentales de nosotros como creyentes. El nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque el nacimiento virginal da la oportunidad de que en un mismo cuerpo pueda estar una persona 100% Dios y 100% hombre. Así que aquí vemos a María embarazada y vemos al rol del Espíritu Santo que fue el que estuvo envuelto en esa obra y no ningún hombre. Vemos el versículo 20, dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí, estaba hablando José, se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces yo quiero repasar, Gruden presenta 3 cosas por las cuales son importantes nosotros entender el nacimiento virginal de Cristo. Esto es importante porque todas las falsas doctrinas entienden que Cristo no tuvo un nacimiento virginal. Inclusive Cristo más adelante, cuando está hablando con los judíos y con los líderes religiosos, ellos le dicen, por lo menos nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Porque el Señor le dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y ellos dijeron, por lo menos nosotros sabemos quién es nuestro Padre. En otras palabras, tú no sabes quién es tu papá. Así que esto es algo de debate en muchos lugares. Y usted se pregunta, ¿por qué es necesario que el nacimiento virginal de Cristo? Bueno, número 1, el nacimiento virginal hizo posible la unión de la plena deidad y plena humanidad en una persona. Cristo pudo ser o es 100% Dios y 100% hombre por el nacimiento virginal. Si no, él no hubiese manera de ser eso.
una persona, Gruden, dice, en su sabiduría Dios ordenó una combinación de influencia humana y divina en el nacimiento de Cristo, para que su plena humanidad fuera evidente para nosotros por el hecho de su nacimiento humano ordinario de una madre humana, y que su plena deidad fuera también evidente por el hecho de su concepción en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo. Así que el nacimiento virginal, ¿qué hubiese pasado si José y María hubiesen tenido relaciones íntimas? La gente iba a decir, no podía ser Dios. Porque si puede nacer Dios, un Dios de dos personas humanas, cualquiera podría repetirlo nuevamente. ¿No es verdad? Cualquiera lo podía repetir. Eso pasó una sola vez. Y es importante que nosotros entendamos eso. El nacimiento virginal es la única ventana que tiene una persona para poder ser 100% Dios y 100% hombre. Número 2, el nacimiento virginal hizo posible la verdadera humanidad de Cristo sin el pecado heredado. Y eso es importante. Si ustedes se preguntan, Romanos, que yo sé que la carta de Romanos ya prácticamente se la sabe completa, por lo menos hasta el capítulo 12, dice que todos los que nacen de Adán, ¿nacen en qué? En pecado. Y todos heredamos el pecado ¿de quién? De Adán. Así que todo el que nace de una relación entre un hombre y una mujer, nace en pecado. ¿Por qué Cristo no nació en pecado? Porque no vino de una relación de un hombre y una mujer, sino que fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Así que todos los que nacieron, si usted fuera a escribirlo con un ponche, nace un niño pecador, 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 viene otro pecador, cuando llegó el momento de Cristo, no es pecador. ¿Por qué? Porque vino concebido por el Espíritu Santo con una virgen, no una relación matrimonial. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos la grandeza de un nacimiento virginal. Y es que ese nacimiento virginal permitió que Cristo fuera perfecto, o que Cristo sea perfecto, porque es Dios. Número 3, ¿ese es el 3? No, número 3. La deidad de Cristo hizo posible que pudiera vivir de manera perfecta sin pecado. ¿Por qué usted no puede vivir de manera perfecta? Porque nació en pecado. Nació de la relación de un hombre y una mujer. ¿Por qué Cristo pudo vivir de manera perfecta? Porque es Dios. Y esa concepción virginal le dio la oportunidad de Dios hacerse carne. Y una última. La humanidad de Cristo hizo posible un sacrificio sustituto. La deidad de Cristo, la naturaleza deidad, la deidad de Cristo permitió que Él viviera de manera perfecta, sin nunca cometer pecado. Y la humanidad de Cristo permitió un sacrificio sustituto. ¿Por qué? Si Cristo no fuera 100% Dios, ¿podía morir? Perdón, si no fuera 100% hombre, ¿podía morir? No podía morir. Porque Dios no puede morir. Y yo sé que cuando estamos hablando con personas, nos dicen, el que murió no fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. ¿Sí? Fue Dios el que murió. ¿Por qué? Porque el que estaba en la cruz es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo eso se une? Esa es la unión hipostática. ¿Cómo eso se une? Eso es impresionante. Nunca lo vamos a saber. Un autor dice que esto es tan impresionante que es como al mismo tiempo Cristo está naciendo como un bebé y al mismo tiempo sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Es impresionante.
Es impresionante. Cristo, cuando está naciendo como un bebé esa noche, en ese mismo instante sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. La mente de Cristo también es 100% hombre y 100% Dios y no se mezclan entre sí, no se mezclan. ¿Cómo es posible que una persona tenga dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, y no se mezclen entre sí? Eso nunca lo vamos a saber. Cuando Cristo le preguntaron, ¿cuándo viene el Hijo del Hombre? ¿Qué Cristo le contestó? No sé. Solamente el Padre sabe. Eso, si nosotros entendemos la doble naturaleza de Cristo, eso no nos trae controversia. Si no entendemos la doble naturaleza de Cristo, eso nos va a traer controversia. Porque si usted no entiende la doble naturaleza de Cristo, que Cristo tenía 100% una mente humana y 100% una mente divina, si usted no cree eso, entonces usted dice, bueno, pues Cristo mintió porque Él dijo que no sabía. Y Él, Dios, sabe todas las cosas. Cuando Él dijo no sabía, ¿cómo lo estaba diciendo? ¿Como Dios? ¿Como 100% Dios o 100% hombre? ¿Como 100% hombre? No sé. Impresionante cómo 100% hombre no sabe y como 100% Dios sabe todas las cosas. Así de imposible de explicar es la doble naturaleza de Cristo. Como Dios, escuche bien, Cristo como Dios, yo sé que es un repaso para muchos de ustedes, Cristo como Dios no necesita aprender nada. Pero Lucas capítulo 2 dice que como niño fue creciendo en sabiduría. Entonces usted dice, ya voy a tumbar esto. Entonces usted dice, ¿y cómo es eso posible? ¿Cómo es que Cristo como Dios no puede crecer en nada? Porque si crece en algo significa que no es Dios. ¿Cómo Cristo como Dios sabe todas las cosas, pero como un niño creciendo necesitaba crecer en sabiduría? Imposible. Imposible para nosotros entender esa grandeza. Entonces, en ningún lugar Dios dijo, entiéndanme, entiendan la Trinidad. Sino que Él dice, adórenla. Porque nunca la van a poder entender. Si nosotros entendiéramos la Trinidad y entendiéramos la doble naturaleza de Cristo, nosotros fuéramos Dios. Pero esa doble naturaleza, lo que sí podemos entender es esto. El 100% Dios lo llevó a vivir una vida perfecta, que fue la vida que tú y yo debimos haber vivido. Y el 100% hombre permitió que esa vida perfecta pudiera morir en nuestro lugar. Así de importante es el nacimiento virginal de Cristo. Si no fuera de esa manera, no hubiese podido ser perfecto. Y si no hubiese podido ser perfecto, no hubiese podido morir por nosotros. La razón por la cual murió por nosotros es por su doble naturaleza. El 100% hombre y 100% Dios le dio la oportunidad, nos dio la oportunidad a nosotros de ser nuestro sacrificio sustituto. Así que un 25 de diciembre, tengamos el issue que tengamos, hay personas que no celebran el 25 de diciembre como Navidad. Sabemos que sale de un movimiento pagano de muchos años atrás, que los cristianos durante la historia lo han utilizado lo han aprovechado esa fecha para hablar del único Dios verdadero. Y yo creo que eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos claros que Cristo no nació un 25 de diciembre, pero podemos utilizar esa fecha para hablar de Cristo. Es decir, es importante entender que el milagro más grande, o uno de los milagros más grandes, no el más, uno de los milagros más grandes, es que nosotros a veces nos impresionamos con nada. Ese es el problema, nosotros nos impresionamos con nada. Vemos la columna de nube de día y la columna de fuego de noche y decimos, wow, qué gran milagro. Vemos a Lázaro levantándose, hey Lázaro, ven tú y sal. Y Lázaro levantándose y wow, qué clase de milagro. Son milagros grandes, pero comparados con el nacimiento virginal, que en una misma persona
Pueden haber dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, y no se mezclan entre sí. Eso está fuerte. ¿Y sabe qué lo hizo? Lo hizo para poder ser nuestro Salvador. ¿Y sabe algo, mis hermanos? Y esto yo sé que es un repaso. Yo creo que debemos seguir repasando. Cuando Cristo tomó un cuerpo humano, usted lo sabe bien, cambió su manera de existir para siempre. Antes del nacimiento de Cristo y que se uniera 100% Dios a un cuerpo humano, en el Antiguo Testamento se conocía como vino el ángel de Jehová y se apareció el ángel de Jehová. ¿Recuerdan en el horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego y vino uno cuarto bailando y estas cosas? Y en muchos lugares se entiende que es el Cristo preencarnado, antes de hacerse carne, el que visitó a Abraham. Pero cuando Cristo tomó un cuerpo humano, dice la Biblia en Filipenses 2, que se humilló a sí mismo, se humilló hasta los sumos tomando un cuerpo humano. O sea que ese nacimiento de Cristo fue un acto de humillación de Dios. Dios se humilló. Increíble. Nosotros que debemos ser los que vivimos humillados, vivimos exaltándonos. Y Dios, que debe ser exaltado con todo honor, se humilló. Pero cuando Dios nació hace más de 2000 años atrás en un cuerpo humano, Dios decidió cambiar su forma de existir para siempre. ¿Qué significa eso? Que su humillación en un cuerpo humano no terminó en la cruz, porque hoy Él sigue teniendo un cuerpo humano. Dios decidió cambiar su manera de existir de un espíritu a un cuerpo humano. Y hoy en los cielos, ahora mismo en los cielos, todos son espíritus, excepto uno. Hay un solo cuerpo humano en los cielos. Y es el cuerpo que está sentado en el trono, alto y sublime. Un cuerpo humano que tiene marcas. Y es impresionante cómo la Biblia dice que nuestros cuerpos van a ser perfectos y glorificados. Pero el cuerpo perfecto y glorificado de Cristo tiene marcas. Los cuerpos de nosotros no tendrán marcas. Serán cuerpos perfectos. Quizás yo voy a tener pelo y usted no me va a conocer. Quizás yo le pase por el lado y usted diga, ¡hey! Soy yo. A Dina yo no la voy a conocer. Vamos a tener cuerpos perfectos. Y Cristo tiene un cuerpo perfecto. Y con marcas. Porque las marcas no quitan la perfección de su cuerpo. Yo creo que las marcas de Cristo hacen que ese cuerpo pueda ser glorificado a nuestros ojos. Hay una canción no me acuerdo lo que le hicieron, que dice, está cantándole como una persona que está batallando con el cáncer, Casting Crown, era algo así, qué sé yo. Casting Crown. Sí. Casting Crown. ¿Viste mi inglés? Entonces, dice que es como cantándoselo a una persona que ha sufrido mucho por el cáncer, que ha tenido muchas marcas, que ha tenido muchas operaciones. Y esa canción, la persona le está diciendo, pero no te preocupes porque en el cielo solamente van a haber unas marcas. Y son las marcas de aquel que te salvó. En el cielo solamente habrán unas marcas. Y son las marcas, las cicatrices. En el cielo solamente van a haber unas cicatrices. Y esas cicatrices van a ser de aquel que te salvó. No tendrás ninguna allá. Y todo eso es posible porque se unió 100% Dios, 100% hombre en un mismo cuerpo. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Y ese cuerpo, yo estoy loco por ver esas cicatrices. Las cicatrices de aquel que nos compró. Y quizás lleguemos allá con muchas operaciones, muchas vicisitudes aquí en la tierra.
pero allá las únicas cicatrices van a ser las de él. Nadie más tendrá ni cicatrices. Y el texto no tan solo nos enseña la doble naturaleza de Cristo. El texto también nos enseña los oficios de Jesús. Los oficios de Jesús, los oficios de ese niño. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe que esa palabra Jesús es la misma palabra del Antiguo Testamento, Joshua, y significa Yahvé salva, Yahvé trae salvación o Yahvé el Salvador? Y cuando hablamos de Cristo desde el anuncio, antes de su nacimiento, cuando Cristo es anunciado como el Salvador. Ponle el nombre Jesús. Ponle el nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no dijo salvará a su pueblo de sus peligros. Él dijo salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el primer oficio que vemos a Dios cuando se hizo carne es el oficio de Salvador. Jesús es el Salvador. Nadie se puede salvar por sí mismo. Pero no tan solo el Salvador, sino que el otro nombre que el texto le da es un nombre más personal para nosotros. Y el versículo 23 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Eso es una profecía de Isaías 9, Isaías 7, Isaías 8. Dios con nosotros implica Dios a favor nuestro. Dios a favor nuestro. Y dos títulos más que el texto le da es que Jesús es rey y pastor al mismo tiempo. Versículo 2 del capítulo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos?, preguntan los sabios. Y en el versículo 6 del capítulo 2 dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Cuando usted ve los reyes para aquel tiempo, Herodes, que mató a sus hijos despiadadamente, y después sigue viendo los reyes, Augusto César, Julio César, y toda la dinastía de los César, todos fueron reyes abusadores. Hacían algunas cosas buenas, pero se beneficiaban mayormente ellos que el pueblo. Y Dios está contrastando y le está diciendo, si puedes poner otra vez el versículo 6, Dios está diciendo, este rey que nació es diferente, porque este rey viene a gobernar, pero también viene a pastorearlos, viene a cuidarlos, viene a dirigirlos, viene a protegerlos, viene a acompañarlos. No va a ser como otros reyes, porque los demás lo hacen para preservar su vida. Este rey es diferente. Vino a dar su vida por los pecadores, pero también vino a pastorear. Mis hermanos, ese es nuestro rey. Ese fue el rey que nació. Ese fue el niño que nació para ser rey. Y quiero terminar antes de orar con Miqueas, porque al final estos textos están citados de Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Miren cómo Dios es que las palabras, por eso le digo, hay que aprender el español. Se lo está diciendo una persona que nunca le gustó el español, nunca. Pero miren estas palabras. Cuando iba a aprender el español en las clases, a los jóvenes, estudien, vayan a la escuela,
Hágale caso a la maestra de español, a los verbos y todas esas cosas, aunque sea aburrido, hágalo. Yo sé que es aburrido, pero hágalo, después va a ser bueno. Dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante. De ti me saldrá. Esa palabra me es importante. ¿Qué usted cree que está diciendo de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel? Me saldrá es donde Dios está diciendo, yo. No de ustedes le saldrá, no, de ustedes me saldrá un gobernante. Impresionante cómo Dios utiliza las palabras. Dice, de ustedes me saldrá un gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Eso es Miqueas. Eso fueron muchos años antes de que Cristo naciera. Y Dios está diciendo, yo mismo iré. ¿Saben que hay un Ezequiel y Jeremías? Dios está corrigiendo a los pastores de las ovejas o los líderes religiosos de aquel tiempo. Y Dios le está dando un mensaje a ellos a través de estos profetas, y Dios le dice a ellos, y ustedes han hecho esto, ustedes han hecho esto, ustedes han hecho esto mal, esto mal, esto mal. Y Él dice, pero yo mismo iré y rescataré a mis ovejas y las pastorearé. Eso lo está diciendo Dios en Jeremías. Y después Cristo en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, Él dice, yo soy el buen pastor, el que pastorea las ovejas, el que muere por las ovejas. Entonces vemos cómo desde el Antiguo Testamento Dios tenía una meta, y la meta no es solamente salvarnos, la meta también es pastorearnos, es dirigirnos, es cuidarnos, es protegernos, aunque las cosas a nuestro alrededor digan lo contrario. Y versículo 4 de Miqueas dice, Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, ese niño que nació 100% Dios, 100% hombre, nació para ser rey, pero también es un Dios personal. Ese es el Emmanuel, ese es el Dios con nosotros, ese es el que Dios está a nuestro lado y también es nuestro pastor. Y Él dice, y permanecerán. Nosotros permaneceremos firmes. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Así que el nacimiento de un rey es un rey diferente. No tan solo vino a gobernar, sino también vino a pastorearnos. Y hay una gran diferencia. Usted sabe que aún los gobiernos hoy, cuando uno vota, que uno dice, voy a votar, pero al final ellos van a legislar ¿para quién? Para ellos. ¿Y quiénes salen más beneficiados? Ellos. Pero en el gobierno de Dios, el que sale más beneficiado somos nosotros. Porque Él no vino para que su pueblo simplemente le sirviera. Él vino a servir a su pueblo. Y cuando su pueblo, nosotros le servimos a Él, es como un acto de agradecimiento, porque ya Él nos enseñó a servir. Ese es nuestro Dios. 100% Dios, 100% hombre. Y recuerden algo nuevamente, lo que dice esa canción, una gran verdad bíblica. En el cielo solamente hay unas cicatrices, pero no serán las nuestras. Son las cicatrices de aquel que nos salvó. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias que es la única verdad. Gracias por nacer. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha enseñado hoy
lo que es 100% Dios, 100% hombre en Cristo. Padre, gracias. Gracias porque por eso moriste por nosotros. Gracias, Señor. Porque al hacerte carne, hiciste provisión como sustituto para nuestros pecados. Señor, queremos adorarte. Queremos bendecirte. Padre, y si hay alguien hoy aquí que ha entendido esta gran verdad, que tú eres Dios y que eres el Salvador, yo te pido en el nombre de Jesús que tú cambies su corazón y transformes su vida. Que hoy haya visto la hermosura de nuestro Salvador. Y nosotros, Señor, estas verdades que quizás estamos repasando, ayúdanos a internalizarlas y que podamos adorarte reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, pero también eres nuestro pastor. Como Rey gobiernas y tu gobierno es cuidadoso para nuestras almas y nuestras vidas. Padre, nadie es como tú. Ayúdanos a entender eso. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.